La mayoría de presidentes del Congreso asistía a Palacio de Gobierno porque los presidentes tenían bancadas mayoritarias. Tenían, digamos, como aliados, los presidentes de la República, que antecedieron a PPK, tenían como aliados a los presidentes del Congreso. Es con PPK que se da esta situación de hostilidad entre la presidencia del Congreso y la presidencia de la República. Y es importante eso que resaltas porque PPK termina quedándose prácticamente sin bancada. Luego entra Martín Vizcarra, que en un inicio tenía una bancada de alianza entre Fuerza Popular, si quieres Alianza para el Progreso, y luego más adelante también sin bancada, nuevo Congreso, nunca presentó un partido político que postule a parlamentarios que le puedan respaldar. Y lo que sucede ahora, bueno, Francisco Sagasti ya también con la circunstancia que sabíamos de una bancada pequeña, y en la circunstancia actual, más bien la bancada del presidente de la República se fragmenta hasta en 3 bancadas, claro, si estoy recordando bien, y Perú Libre por momentos apoyándole, por otros como queriendo hacerles pagar por haberse retirado de Perú Libre a aquellos congresistas que así lo hicieron. Sí, no, de todas maneras es una situación muy compleja la que se vive en el Congreso con el fraccionamiento o la fragmentación de los grupos políticos. Ahora te pido que te quedes con este número, 70. Es un número importante. ¿Por qué? Porque ayer el gobierno de Pedro Castillo realizó su cambio de ministros número 70. Tuvimos una juramentación al filo de la medianoche. Qué raro. Al filo de la medianoche, y te decía, lo adelantamos en el noticiero cuando estábamos acá al mediodía de ayer y hablábamos de que se venían cambios en los ministerios. Yo esperé en la tarde, Santiago, no en la noche, casi. Exacto. Uno esperaría que los cambios se puedan hacer en un horario donde también la ciudadanía puede enterarse, digamos, de importantes relevos en el gobierno, pero el cambio se produjo pasadas las 10:30 de la noche. Te decía, hay que quedarnos con ese número, 70, porque 70 han sido los cambios de ministros en estos 13 meses del gobierno de Pedro Castillo. Lo primero, repone el gobierno de Pedro Castillo al abogado constitucionalista, al jurista César Landa, que estuvo entre febrero y agosto de este año, 8 meses estuvo en el gabinete, luego fue relevado por Miguel Rodríguez Mackey, que terminó saliendo por estas diferencias que en este espacio también contamos, diferencias claras con el presidente. Sería el 5.º cambio en la Cancillería. Hay una sensación de que se corrige, digamos, el rumbo de la Cancillería en la medida que el ex ministro Rodríguez Mackey no venía del mundo diplomático, por lo menos no venía de una carrera, pero mira esto, ¿no? Así se han movido los cambios en la Cancillería. 5 ministros, César Landa retorna a la Cancillería y te decía, hay una sensación de alivio en la Cancillería por haber tenido, por tener este regreso, digamos, de un, en este caso, jurista que no entró tanto en las controversias que sí entró Rodríguez Mackey. De acuerdo, ¿no? Pero extraña finalmente un regreso de esta manera porque por algún motivo tuvo él que irse. Ha vuelto ciertamente pronto, me parece, si hacemos los cálculos. Un mes. Y sí, uno quisiera saber entonces cuál ha sido la decisión para haberse retirado. ¿Fue suya? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué situaciones él ha dicho tendrán que permanecer o modificarse para que yo regrese? Y porque en algún momento se pudo incluso pensar que tantas investigaciones contra el presidente pudieron motivar su retiro, pero él regresa cuando ya tiene Pedro Castillo, mandatario, hasta 6 investigaciones abiertas y también incluso a la cuñada hija en prisión. Sí, te voy a contar lo que se viene con la agenda internacional del presidente Castillo. A eso puede haber respondido también asegurar la Cancillería con un ya conocido, digamos, como el jurista César Landa. 5 ministros pasaron por allí: Héctor Béjar, Óscar Maurtua, César Landa, Miguel Rodríguez Mackey y nuevamente Landa apuntado a esa importante cartera. Lo segundo, 6ª ministra, 6.º cambio de ministros en agricultura, en el sector agricultura, donde anoche vimos como la agrónoma de carrera Jenny Ocampo era apuntada como la 6ª titular en desarrollo agrario y riego, ¿no? Mira, allí Víctor Maita, después vino Alberto Ramos, el congresista Oscar Sea, Javier Arce, Andrés Alencastre y finalmente Jenny Ocampo. 6 ministros de Agricultura en
13 meses de gobierno, y en este caso el cambio tiene un perfil más técnico. La señora Jenny Ocampo venía desempeñándose en el sector de la pesca artesanal. Esto es parte de un viceministerio en producción, que es una cartera importante también, pero no es nueva en política. Postuló a vicegobernadora de la región Lambayeque en el año 2018 por el partido Peruanos por el Cambio. Entonces ha tenido alguna experiencia, digamos, política. Te decía, es un perfil más técnico. También se ha movido en el mundo de las consultorías. Pero lo que tenemos aquí es un enroque y un reto muy importante: poder tener o sostener a ese ministerio en la situación que ya se viene advirtiendo: poca producción agrícola para los meses siguientes por la falta de fertilizantes, y a ver cómo se corrige también la llegada de estos productos al territorio nacional, ¿no? Ha habido una situación de sobreprecio de fertilizantes en el mundo, no se pudo comprar. Las denuncias por corrupción en esta tercera compra fallida, donde se hablaba de extorsión de los funcionarios. Vamos a ver si esta ministra puede con la burocracia que existe en desarrollo agrario y riego, ¿no? Has hecho también esta gráfica con las cartas. Sorprendente ver tantos movimientos, algunos ministros de los que casi no se ha escuchado nada en su gestión. Me parece que